Antes de eso, la información que le decíamos al inicio del programa, la confirmación de la primera muerte humana por gripe aviar en el mundo y es en nuestro país. Y le agradezco muchísimo a Alejandro Macías, infectólogo, excomisionado antiinfluenza en México. Alejandro, gracias por tomarnos la comunicación. Tú sabes que en estos casos, pues entrarle al asunto con esta perspectiva empírica, científica y sobre todo con la información necesaria, pues ayuda sobre todo a entender mejor qué significa esta noticia de un caso de H5N2 que se transmite finalmente a seres humanos y que termina en la muerte de una persona. Sí, Enrique, mira, lo primero que hay que decir es lo que no significa. No significa que ya estemos en medio de un brote de gripa o de influenza aviar. Ahora, sí es preocupante, desde luego, porque es un virus que hasta ahora no se había reportado su transmisión a humanos. Y otra cosa es que, de acuerdo con los informes que sabemos del caso que se presentó en el INER, el paciente no había tenido contacto, hasta donde sabemos, habrá que tener más información, con aves enfermas o animales enfermos. Entonces, si no hay una evidencia de dónde le vino al paciente, pues podría ser que hubiera circulado a otros casos. Y esa es una influenza, la influenza en general, la H5, puede ser una influenza de alta patogenicidad en las aves y en los seres humanos. ¿Qué quiere decir de alta patogenicidad? Que puede matar a mucha gente. Entonces, también hay que situarse en las cosas, no parece que estemos en medio de un brote, hay que decirlo. Y no es el mismo virus que ha estado circulando ya en todo el mundo, que es H5N1. Entonces, que también es gripe aviar, digamos. También es gripe aviar de alta patogenicidad. No sabemos si es de alta patogenicidad, este H5N2. Uh-huh. Pero entiendo que el paciente además tenía una serie de condiciones sí, ¿no? Delicadas, llevaba ya varias semanas en cama, es decir, no era una persona con un perfil de ser joven, saludable, sin ningún tipo de antecedente médico, ¿no? Sí, no sabemos bien la historia del paciente, pero según relatan, no era un paciente en buenas condiciones, era un paciente crónicamente enfermo, y eso podría también haber facilitado que su muerte, pues. Sí, sí. Entonces, hay que decir las cosas con ecuanimidad, no es una cosa que nos estén señalando que estamos en medio de un brote. De hecho, el caso se presentó desde abril. Tardaron en identificar la cepa y ahora están informando como un mecanismo obligatorio del Reglamento Sanitario Internacional, pero hay que tomar las cosas con calma y, sin embargo, sí saber que tenemos que estar preparados porque vamos dejando una epidemia que nos trató mal porque también estábamos mal preparados y eso nos recuerda que tenemos que estar mejor preparados. Sí, leía el comunicado de la Organización Mundial de la Salud, por supuesto una serie de informaciones también publicadas en los el Centro Nacional de Salud de Estados Unidos, en los CDCs. Es decir, hay una respuesta robusta de la comunidad epidemiológica en torno a este dato y que me digas que tardaron un mes en confirmarlo, no me parece que van en el mismo sentido de esta urgencia que veo hoy una vez que ya se confirmó. ¿Por qué tardaron tanto? ¿No hay elementos de laboratorio para hacerlo? O... Es que, mira, no es el único virus que se secuencia. Cuando ellos ven al paciente, no tienen idea de que se trata de un nuevo virus. Creen que es un paciente como cualquier otro de influenza, un paciente grave, como los ven mucho en el INER. Entonces, algunos de esos se mandan identificar, se mandan secuenciar, ¿verdad? En un mecanismo rutinario, no es que lo hayan mandado de urgencia. Alejandro. Y entonces ya, identificándolo, vieron que era de influenza A. Alejandro, aquí Paco Almaraz, este deceso deja más preguntas que respuestas, pero ¿cuál sería la prioridad de la comunidad científica? ¿Encontrar la forma de contagio, la gravedad del virus, si puede mutar o cualquier otra? Sí, mira, el virus va a mutar, va a seguir mutando, sin duda. El virus está aprendiendo. El virus de influenza aviar, ya en humanos se ha descrito desde hace más de 20 años. Ya ha ido aprendiendo, pasó de aves a aves, ya fue a todo el mundo, ya está pasando a los mamíferos, ya está transmitiendo de mamífero a mamífero, ya en los Estados Unidos están transmitiendo en los hatos de ganado lechero, pero esa es una influenza aviar H5N1, este era H5N2 que ya existía en algunas granjas en México. Sí, sin duda, este virus va a seguir aprendiendo y es muy probable que algún día podríamos tener una epidemia de influenza aviar. ¿Qué falta?
Falta que el virus aprenda a transmitirse eficientemente de persona a persona, y eso por fortuna no lo ha hecho. Pero hay que recordar que lo puede aprender y un día lo puede hacer. Entonces necesitamos más camas de terapia intensiva, necesitamos más inversión en salud, necesitamos tener medicamentos en reserva para que no se nos acabe, necesitamos que no se nos acabe el oxígeno, necesitamos un mejor sistema de salud. Eso sí ya nos lo dejó de ver la epidemia, y tenemos que aprenderlo. En cuanto a las vacunas que existen para influenza, entiendo, son para tipo A y tipo B. O sea, ¿no estaría también contemplada esta variante? Mira, la vacuna se prepara de acuerdo con el virus que está entrando. Por fortuna, una de las cosas que se han hecho bien en México es la programación de vacuna de influenza. México ya tiene en este momento la capacidad de producir decenas de millones de dosis de vacuna de influenza. Se tendría que ver, en caso de un brote, qué virus está circulando y de acuerdo con ese virus preparar una vacuna lo más pronto posible para que antes de que cunda como una epidemia, tener vacunados al menos a los más susceptibles, a la gente en extremos de la vida, a la gente crónicamente enferma, pero ya esa capacidad existe en México, en un convenio que se hizo con los laboratorios Sanofi. México ya tiene esa capacidad, por fortuna, no nos agarraría como en la ocasión anterior, que no teníamos manera de producir la vacuna, o con COVID-19, que no podíamos producir vacunas. Pues sí. Pues Alejandro, si te parece, yo sé que vas a tener muchas de estas peticiones, pero si te parece, permanezcamos en contacto porque creo que la gente va a seguir teniendo dudas, vamos a seguir escuchando más sobre esto y lo importante es alimentarlas con información para pues no dejar un vacío ahí a las, de nuevo, teorías de conspiración, la desinformación y lo que la tía dice por el chat de WhatsApp, ¿no? Claro, sí, desde luego, con mucho gusto lo hacemos, como siempre. Muchas gracias, Alejandro Macías, infectólogo y excomisionado antiinfluenza en México, sobre este primer caso, bueno, la primera muerte humana por gripe aviar A H5N2. H5N2 es la subvariante que se detectó y que se confirma la muerte de una persona, algo que no había ocurrido en ninguna parte del mundo y que ahora ha ocurrido en México. El caso venía del Estado de México y la persona desafortunadamente murió en un hospital de la Ciudad de México, en el INER. Paco. Pero por fortuna de entrada podemos descartar que estemos en la puerta de una pandemia, ¿no? Pues siempre estamos cerca de una epidemia, ¿no? O sea, eso ya lo sabemos por la interconectividad, por pues, la manera en la que van mutando los virus, pero lo importante es estar un paso adelante en términos de prevención.